Hace 17 meses, un enemigo invisible, rápido y letal, llegó para cambiar nuestras vidas. No conocíamos nada. Muchos de nosotros partieron. Grandes guerreros saltaron al campo de batalla. La resistencia empezó y continúa con alcohol antiséptico y mascarilla. Juntos podemos ganar la batalla y hacerle frente al enemigo. Hoy somos más fuertes. Everon Alpha 2D inhibe la replicación viral contra el SARS-CoV-2. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por estar ahí en este su programa Hablemos de COVID. Bueno, este es nuestro último programa de la primera temporada y estamos trabajando, ustedes ven acá la computadora, estamos en el consultorio después de haber terminado nuestra jornada también. Tratamos de conversar y actualizar temas para la siguiente temporada. Vamos a hablar en la siguiente temporada sobre lo que nos han pedido, que son las enfermedades infecciosas. Yo creo que podemos recordar a la gente o decirles a las personas qué significa el tema de enfermedades infecciosas, ya que nosotros somos especialistas en enfermedades infecciosas. Muy buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos cada sábado en este su programa Hablemos de COVID, como lo decía Andrés, y a pedido de las sugerencias que recibimos de ustedes a través de las diferentes redes o a través de los diferentes medios que nos hacen llegar. Creemos que Hablemos de COVID, estamos llegando al final. Esto no quiere decir que en los próximos programas no haya un espacio para todas las actualidades que puedan ir saliendo semana a semana para poderla compartir de ustedes. Creemos y hemos pensado en que el nuevo programa a partir de la próxima semana es Hablemos de enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas en un país tropical como el nuestro, como Ecuador, y sobre todo en una región tropical como la que son las zonas costeras, como la que está Guayaquil, la provincia del Guayas, probablemente son de las enfermedades más prevalentes, más frecuentes, que afectan a la población ecuatoriana. Por lo tanto, el tener conocimiento de las enfermedades infecciosas es fundamental. Las enfermedades infecciosas es una especialidad, una subespecialidad de la medicina interna. Probablemente un especialista en enfermedades infecciosas debe tener una base de medicina interna, tiene que tener una base clínica, y en donde los componentes de enfermedades infecciosas, ¿no verdad?, es un componente que puede tener la parte microbiológica, epidemiológica, de infectología, medicina tropical, atención al viajero, parasitología, virología, micología, es decir, una serie de campos, ¿no?, tanto en la parte preventiva, tanto en la parte de promoción como en la parte asistencial. Como lo hemos dicho, este es un programa de la Sociedad de Infectología del Guayas y del Foro Permanente de la Salud. Nuestro aporte a la comunidad, hacia ustedes, es tratar de ayudar a promover y a prevenir la salud pública y sobre todo en lo que tiene que ver las enfermedades infecciosas. La verdad es que es un tema súper interesante y un tema que no se termina porque todos los días, todas las semanas tenemos que actualizarnos con las enfermedades infecciosas. El tema de COVID-19 es algo que se escapó de las manos porque, bueno, esto es un programa para la comunidad y aprovechando, como ustedes han visto a lo largo de todos los programas, que la COVID se asocia a múltiples enfermedades y hemos querido tocar un poco el tema, este último programa, el tema de la salud mental. Por eso es que el día de hoy nos va a estar acompañando la doctora Julieta Sañay. Ella es especialista en psiquiatría y es un tema súper interesante, ya que COVID-19 se asocia a muchísimos problemas psiquiátricos y en diferentes grupos. Y estos grupos no son solo los pacientes, sino también el personal de salud, sino también personas que estuvieron atendiendo en una caja, en un lugar, en un autobús, o personas que tenían que trabajar para poder sobrevivir. Entonces hay múltiples signos y síntomas que creo que no podemos dejar de un costado el tema de la salud mental. Yo creo que este tema de los trastornos psiquiátricos y psicológicos probablemente tenemos que tratar de separarlos, y qué mejor que la doctora Julieta Sagnay, que es una médica psiquiatra, que ella estuvo afectada de COVID, tuvo un COVID severo, fue una de las primeras pacientes
allá por la época de marzo, de inicio de la pandemia. Por lo tanto, ella siempre, cuando conversamos de COVID, siempre ella dice que es una de las afectadas y por lo tanto tiene, puede decirlo desde hasta una experiencia vivencial. Entonces, esto es importante porque la pandemia, probablemente al principio, cuando hablamos de COVID, no, pensábamos que era un virus respiratorio y que solo afectaba el aparato respiratorio. Posteriormente, no, los estudios, las investigaciones nos demostraron que no era solamente una enfermedad respiratoria, que es un virus que ingresa al organismo a través del pulmón, pero a través de unos receptores que se encuentran distribuidos por todo el organismo, que son receptores de angiotensina. Y esto es importante entenderlo, porque normalmente todos los órganos del organismo, a nivel, no existe un órgano, creo yo, que no tenga este tipo de receptores. Por eso es de que en algún momento... Unos más que otros. Exactamente, pero por eso fue que se llegó a la conclusión de decir que la infección por SARS-CoV-2, que es la que produce la enfermedad de COVID, es una infección sistémica. Y dentro de eso, la afectación del sistema nervioso, ¿no?, en este momento es importante, porque así como el propio virus tiene algún tropismo por algunas áreas a nivel de lo que es el sistema nervioso central, ¿no?, la serie de afectaciones que la pandemia nos ha llevado, ¿no?, a todo nivel de edades, adolescentes, adultos, porque las consecuencias, los efectos colaterales del aislamiento, de los cambios de la rutina de vida, ha hecho que probablemente, ¿no?, fenómenos como depresión, enfermedades como ansiedad. Yo creo que es importante tocarlo. Tuvimos unas experiencias de unos estudiantes de un posgrado que fueron estudiantes y fueron residentes nuestros, que se suicidaron el año pasado. Y así como ellos, hay muchos casos de trabajadores de la salud que yo creo que esto es importante cuando lo toquemos con Julieta, para que ella nos explique, y en países desarrollados ha sido responsable, en donde muchos trabajadores de la salud tengan que hacer descanso justamente para evitar este estrés laboral, ¿no? Y uno de los síntomas, bueno, aparecieron un montón de síntomas como insomnio, ansiedad. Algunos casos, ¿se acuerdan cuando hablábamos con la doctora Marcia Situc, la neuróloga? Hablábamos sobre deterioro de la memoria, hablábamos como este deterioro cognitivo, que decíamos que es la niebla mental, que esto también pasaba en algunos pacientes, confusión, conciencia alterada. Todas estas cosas, en algunos casos menos, en otros casos más. El tema de la ansiedad postraumática o alteraciones postraumáticas ha llegado a tener una incidencia incluso bastante alta, un 50%. Pero yo creo que este programa, más allá de lo que nosotros le podamos aportar, porque yo creo que lo que hemos aprendido en el tema, y esto también va para los colegas, es que esta enfermedad nos enseñó a que tenemos que colaborar entre todos y que un solo médico no puede saber todo. Podemos tocar de oído, como diríamos en otros lados, pero no existe el médico que puede saber todo de todo. Nosotros somos especialistas en enfermedades infecciosas, pero cuando necesitamos de otros especialistas tenemos que llamar al neurólogo, tenemos que llamar al clínico, tenemos que llamar al intensivista, tenemos que llamar en este caso a los psiquiatras. Y el problema de psiquiatría no es solo, esto es muy importante recordarlo, que muchas veces los problemas psicológicos no es solo tranquilo, todo va a pasar, todo va a estar bien, con palabras de ánimo o con haciendo un coaching a las personas que diga todo va a andar bien. No, los problemas psiquiátricos necesitan atención porque pueden llevar a trastornos graves de depresión e incluso la muerte. Entonces, creo que es un tema que no lo podíamos dejar de costado cuando veníamos haciendo la lista de los programas de COVID, y creo que el programa de hoy va a estar muy interesante por toda la experiencia que nos va a contar la doctora Sagnae, no solo como paciente, sino como profesional en el área. Así que bueno, no se vayan, nos vemos en el siguiente espacio. Bueno amigos, muchas gracias por estar ahí. Ahora estamos en el segmento de actualidad. Pero antes de empezar, la verdad es que queríamos agradecer por parte del doctor Alemán y yo, Andrés Díaz, queríamos agradecer, ya que esta semana tuvimos un reconocimiento en el Estadio Monumental por medio de Barcelona y uno de los patrocinadores de la camiseta de Barcelona.
fueron entregadas nuestras camisas, o sea, las camisas de Barcelona con nuestros nombres, y esas camisetas fueron utilizadas en un partido en el campeonato de la Liga Pro. Así que la verdad fue muy emocionante porque somos hinchas de Barcelona, es algo muy bonito que el equipo al cual quieres, sigues, amas, te reconozca el trabajo que hicimos durante la pandemia. Así que muchísimas gracias, la verdad que fue un muy lindo detalle haber podido compartir eso. Pero de todas maneras yo creo que es importante también dejar en claro que este reconocimiento no es solamente para nosotros. Nosotros creo que somos los representantes de todos los trabajadores de la salud. Creo que la felicitación, creo que el ánimo de lo que Barcelona quería hacer era que en quienes probablemente entregaba este reconocimiento no era solamente uno como persona, probablemente es tan importante todos los trabajadores de la salud, y sobre todo y en especial a todos esos trabajadores de la salud que dieron su vida. Yo creo que ellos en algún momento, cuando la historia se escriba, probablemente tienen que ser los que más aportaron en la lucha contra la pandemia. Los primeros meses, los primeros días de la pandemia, ya por marzo, abril, más de 120 colegas, amigos médicos, perdieron la vida en esta lucha contra la pandemia. En todo el país. En todo el país. Y creo que este reconocimiento no es solamente para nosotros, sino en especial para ellos. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, tocando el tema de actualidad, queríamos compartir con ustedes de cierta información que todavía no está publicada, pero si bien es cierto, la podemos ir tomando de ciertos lugares. Y esto lo agarramos con pinza porque recuerden que siempre le hemos dicho que la información que nosotros le presentamos la tratamos de sacar de lugares serios, de lugares que hayan demostrado y que se sigan demostrando cosas interesantes y productivas, y sobre todo muy bien hechas. Tenemos la información sobre la vacuna que le habíamos comentado la semana pasada, esta vacuna del centro chino Zhifei, que y se acuerdan que habíamos mencionado que era de 3 dosis, empezaron a sacar ciertos resultados porque se la viene aplicando desde enero de este año. Es una vacuna que se aplica en el Ecuador. Y espezaron a tener datos interesantes. Porque sí, ya hay unos datos preliminares, y te adelanto que debido a estos datos preliminares es que ya el ciego se ha abierto, ¿no? Es decir, este era un trabajo, era un estudio que iba a tener una duración de 1 año, pero que debido a la buena respuesta que han habido, los patrocinadores, ¿no?, han optado por abrir el ciego. Esto quiere decir que el estudio ya vamos a encontrar los datos finales, pero estos datos preliminares son muy interesantes, ¿no? Son muy buenos. Interesantes en el sentido en que su eficacia para la cepa salvaje, si se puede decir así, es igual que todas las vacunas. Pero lo más interesante es que la tasa de efectos colaterales prácticamente es muy escasa. No existen efectos colaterales graves, ¿no?, a excepción de los dolores o las molestias, de los mayores problemas generales que hemos visto, y sobre todo la eficacia frente a la cepa delta, frente a la variante delta, en donde alrededor del 78% muestra eficacia. Eso es un dato interesante, porque cuando uno hablaba de ¿se acuerdan que estábamos hablando del tema de las variantes? Igual ahora lo vamos a recordar como parte de nuestro último programa. Le vamos a dar van a haber unas carpetas que les vamos a poner cómo ha sido el tema de las variantes en Ecuador desde una fuente internacional, pero la variante alfa, que era la predominante en su momento, tiene una cobertura de más del 90%, y para la variante delta una cobertura de más del 75%, que son datos muy alentadores, muy buenos. Así que lo vemos con buenos ojos, y sobre todo es algo que se probó en nuestro país, o sea, con investigadores de nuestro país. Así que es algo de Guayaquil y de Quito. Yo creo que aprovechemos este momento también para felicitar al Ministerio de Salud Pública, claro, debido a que la propuesta de poder llegar a vacunar a 9 millones de personas en el lapso de los 100 primeros días de este nuevo gobierno lo ha cumplido. Y yo creo que eso es importante porque era lo que veníamos reclamando, veníamos sugiriendo, que la importancia en la lucha contra la pandemia, uno de los pilares, y en especial contra las variantes, era la velocidad con la que un programa de vacunación tiene que tener, para hacerlo lo más rápido posible en el mayor tiempo posible. Claro. Y creo que en este momento el país es uno de los primeros países, ¿no?, en haber logrado la rapidez que haya. Felicitarlo a quienes de alguna u otra manera también aportaron, como son
todo este grupo de arquitectos, el arquitecto Hugo, en donde sugirió la utilización del padrón electoral para este programa de vacunación, en el cual, si bien es cierto, no ha sido utilizado en el 100%, pero en un buen porcentaje. La base de datos del Tribunal Supremo fue empleada. Quiere decir que probablemente el éxito de la vacunación ha sido, creo yo, por el apoyo, por la participación de todos, ¿no? Gobiernos seccionales, en los municipios, la empresa privada, y el liderazgo que el Ministerio de Salud ha tenido, creo que es muy importante. Hablando de esto, ya que ahora estamos en vivo, digamos, con algunas cosas de estas, también le vamos a poner ahí en pantalla, al final, cuando yo les hable de la variante Delta, van a ver un poco el tema de cómo estamos ubicados en relación a otros países, y eso es un tema muy muy interesante para tener en cuenta, porque da mucha alegría, mucho gusto, mucha satisfacción poder estar dentro de los primeros lugares en cuanto a vacunación por la velocidad, y eso quiere decir que estamos bien, pero tenemos que seguir mejorando. Otra de las cosas que, por el tema de seguir mejorando y en cuanto a actualidad, es porque esta semana apareció la noticia de vacunar ya a los adolescentes a partir de los 12 años. Lo estuvimos conversando hace unos programas atrás, pero bueno, esto, como es dinámico, siempre le hemos contado, bueno, la idea es que se va a empezar a vacunar. Así que la opinión, nosotros volvemos a decir lo mismo, no es que estamos en contra de la vacunación de los adolescentes, pero creo que también uno debería priorizar las otras personas que aún no están dentro de ese grupo de los 9 millones. Yo creo que hubo mucha información sobre la inequidad de la vacuna a nivel de países. Hubieron mucha información esta semana donde hay países que tienen vacuna que está por caducar, que está por expirar. Yo creo que esto en este momento es muy lamentable. Hay países que han comprado vacunas 2 y 3 veces más que su población. Y han llegado a un 40 o 50% debido a que hay grupos muy fuertes en contra de la vacuna. Pero hay otros países como Haití que no llegan ni siquiera al 1% de su población vacunada. Y estas inequidades son las que probablemente, lastimosamente, más van a favorecer la presencia de mutaciones y de variantes. Por eso es que, si bien es cierto, la vacunación de adolescentes, ¿no?, o de niños, probablemente sea una dentro de la agenda de los gobiernos, está presente, volvemos a aclarar o volvemos a dar nuestro punto de opinión que no debería ser una urgencia, que deberíamos de tratar de que la equidad a nivel de países en donde todavía el porcentaje de vacuna es muy bajo, ¿no?, hagamos todos los esfuerzos posibles para poder llegar a estos países que todavía no alcanzan ni siquiera un 1%. Y dentro de nuestro país, yo creo que no perdamos todavía creyendo de que esto ha acabado. Todavía tenemos que discutir si los grupos vulnerables, inmunodeprimidos, ¿no, verdad?, requieren o no requieren una tercera dosis o un refuerzo. Probablemente estamos viendo, ¿no?, que los pacientes que se siguen ingresando, los pocos pacientes que se siguen ingresando en los hospitales, son quienes no han estado vacunados. Y quienes han estado vacunados probablemente son pacientes mayores de edad, ¿no, verdad?, mayores de 60 años, o que probablemente ya su vacunación fueron los de febrero. Es decir, que nos pueden dar una idea, ¿no?, que no tenemos claramente cuándo debería de darse esta tercera dosis o el refuerzo, claro. Pero hay que tratar de... esto es lo que tenemos que tratar de investigar, analizar y hacer recomendaciones. Hay datos todavía discordantes con el tema de la dosis de refuerzo, porque uno pensaría que un refuerzo podría ser luego de 12 meses, digamos al año calendario, pero hay datos que hablan de 6 meses, y en uno que otro lado uno puede encontrar hasta incluso después del tercer mes. Pero tenemos que esperar todavía todo lo que va pasando, tenemos que esperar los datos que sacan los países que ya están aplicando una tercera dosis, y con eso, bueno, vamos a tener más información. Esa información seguramente se la contaremos durante toda la segunda temporada, porque van a ir apareciendo información y seguro le vamos contando. Ahora van a ver el productor va a poner ahora en craquet, entonces van a ver en la pantalla
Esto queríamos mostrarle, ya que es el último programa, que ustedes vean cómo fue la evolución de las variantes en el Ecuador. Y ustedes ven ahí que empezamos, esta es una información que sale de Our World in Data, que es una página que recibe la información de los gobiernos y la publican en una sola página y ustedes van a encontrar, pueden entrar, es completamente gratis, se van a encontrar cómo estamos comparados con otros países. Acá solamente vemos lo que pasa en Ecuador y ven lo que pasaba en abril del 2019, en abril 19, perdón, del 2021, como la variante alfa, la que antes era conocida como la del Reino Unido, tenía un poco más del 22% en la población. Pero esto, cuando ustedes van pasando, esto se va actualizando promedio cada 15 días, van cambiando las fechas, vemos que en mayo 3 aumentó esta variante alfa, cuando seguimos en mayo 17, y ustedes ven las otras variantes, los otros colores de las variantes, que habla de la iota, de la gamma, de lambda, y las otras variantes que son muy pequeñas, que no son de importancia, pero que también se detectan mediante los laboratorios especializados en esto. Y cuando vamos pasando las fechas, ven mayo 31, ven junio, el sexto mes, vemos a finales de junio, vemos delta en un porcentaje de un 4%. Y cuando vamos pasando ya para julio, este porcentaje se mantiene, vemos que la alfa fue bajando, iota fue aumentando, y conforme pasa el tiempo, finales de julio, vemos que ya en delta había un 21%, que era lo que veníamos hablando sobre delta y delta plus, que es lo que todos ustedes venían escuchando. Y hasta agosto 9 tenemos una información que es de el 20% de delta, alfa un 15%, iota bajó, que es muy interesante porque para esto sirven los datos epidemiológicos, porque se decía que podíamos tener una posibilidad de que iota aumente porque no la estábamos siguiendo, no la estábamos percatando porque venía de los países del norte, pero conforme pasó el tiempo aumentó y después se fue achicando los casos de iota, y quedó ahora, como ustedes pueden ver en esta gráfica que está actualizada hasta el 9 de agosto, probablemente en las siguientes, pasando los días se va a actualizar más, quedó en un 1%, y tenemos un delta un 20%. Entonces esto nos pareció interesante mostrarles. Y lo otro que les quería mostrar es que el tema de acá, aprovechando que estamos, denme un ratito, el tema de las vacunas. Bueno, yo creo que esta es la importancia de lo que conocemos como vigilancia genómica, ¿no? La importancia de conocer, de saber, de poder establecer, ¿no?, a través de estudios de vigilancia genómica, cómo es el comportamiento de las diferentes variantes que puedan ir representando en el país, en las diferentes ciudades. Esto es importante de seguirlo fortaleciendo, de tratar que el Instituto de Investigaciones, el INSPI, que es nuestro Instituto Nacional, sabemos que hay excelentes profesionales, investigadores. Por lo tanto, yo creo que la confianza que uno tiene en el INSPI, no hay la menor duda. Lastimosamente creo que el problema pasa por la cuestión de insumos que deberíamos de tener o de tratar de poder llegar a un mayor volumen de vigilancia genómica, pero resultados como este, creo yo, es lo que necesitamos para ir entendiendo cómo es la evolución de la epidemia y poder tratar de ir comparando con la eficacia de las vacunas. Acuérdense que hablamos alguna vez de lo que es la inmunización híbrida, y seguimos creyendo que es una de las probablemente responsables de que en el país, y sobre todo en Guayaquil, tengamos esta estabilidad, tengamos estos datos que por ahora permanecen estables, a más de toda la excelente labor que han hecho las autoridades locales, ¿no? Y quiero aprovechar también para felicitar al municipio de Guayaquil por todo el apoyo, por todo ese apoyo político que se ha dado con la implementación de lugares de vacunatorio para poder tratar de llegar a un mayor porcentaje de población vacunada. Por eso es de que es necesario tratar de que todos estos programas de vigilancia epidemiológica estén actualizados y sobre todo que sean socializados para poder comparar, ¿no, verdad?, la eficacia de las vacunas. ¿No? Aquí nos podemos ir dando cuenta si es que esta eficacia de la vacuna con relación a paralelamente con las variantes que se van presentando en el tiempo, ¿no? Bueno, y ahora
le vamos a poner en pantalla, perdón por la demora, les quería poner este gráfico que ahora lo están viendo en pantalla, y era el tema de la vacunación comparado con los países de la región. Y vemos que hasta ahora Uruguay y Chile van por encima, vienen aumentando su tasa de vacunación, pero Ecuador se mantiene a la alza, tuvo un repunte muy importante y después se mantiene. Estas son las dosis administradas por cada 100 personas. Entonces es un dato muy interesante porque estamos encima de otros países que tienen obviamente mucha más población, pero lo comparo también contra México, que es un país importante en la región y que está luchando con el tema de la vacunación. Entonces son datos muy importantes para tener en cuenta. Yo creo que debemos de seguir así. Esta debe ser debe ser la ruta, debe ser el camino para poder mitigar, digamos, esta pandemia que tanto nos ha afectado. Creo que en este momento no debería existir ninguna duda que la vacunación probablemente es uno de los pilares más importantes en la lucha contra la pandemia de la COVID. Creo que está demostrado que en este momento los países que han vacunado rápidamente a porcentajes altos de la población son los que mejor contención tienen sobre la pandemia, ¿no? Y esto es importante porque todavía hay porcentaje de la población que por A o B motivo todavía falta vacunarse. Por eso es que la recomendación para usted, para su familiar, para su amigo, para su vecino, que todavía tiene dudas en vacunarse, creo que en este momento no nos queda ninguna duda que los beneficios comparados con, ¿no, verdad?, los riesgos, los efectos colaterales, son muy pequeños. Por lo tanto, no tenga duda. Y si tiene alguna duda, pregúntele a cualquiera de las redes sociales, a cualquiera de quienes de alguna u otra manera pueden ayudarlo a tratar de resolver todas esas dudas que usted tenga. Pero en este momento nuestra recomendación es que vacúnese. De esta manera no solamente se protege usted, sino que protege también a su familia. Bueno, amigos, no queremos dejar de agradecer a todos quienes de alguna u otra manera nos han enviado saludos de toda parte del país. Yo creo que el ver todos los comentarios de muchos amigos de ciudades del oriente, de la sierra, creo que nos dan ganas para seguir compartiendo con ustedes y poder aportando nuestro granito de arena para dentro de lo que es la parte comunicacional en esta lucha que tenemos contra la pandemia. Muchas gracias a ustedes, a Sucumbíos, Lago Agrio, Loja, Cuenca, Machala, que nos han enviado algunos saludos, ¿no?, dentro de lo que son las redes sociales. Así que bueno, por eso los invitamos a esta segunda temporada que vamos a tener, en la cual vamos a hablar no solo de COVID, sino del resto de enfermedades infecciosas. Le vamos a dar ahora inicialmente mucho énfasis al tema de las enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual. Y de todas maneras, háganos sus sugerencias, escríbanos si tienen algún tema en especial, ¿no?, que ustedes desean que lo toquemos. Yo creo que si no lo sabemos nosotros, invitamos, ¿no?, a amigos, colegas, especialistas, porque la idea de esto es que sea un conversatorio, que sea un diálogo en donde podamos sobre todo responder su duda. Por eso que es necesario que cualquier inquietud, sugerencia que ustedes tengan, háganosla llegar, que eso a nosotros nos sirve para ir todavía fortaleciendo más el programa. Bueno, ahora sí vamos a continuar con la invitada. Bueno, la doctora Julieta Zagnay es una prestigiosa psiquiatra de la ciudad. Es una mujer que ha luchado muy arduamente, es especialista en adicciones, aparte de psiquiatría. Está llevando a nivel del municipio de Guayaquil un programa de un futuro sin drogas, el cual verdaderamente es una acción muy loable, yendo de casa en casa, implementando estrategias para poder ayudar a sacar de este terrible mal a muchas de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Pero su campo de acción, que es la psiquiatría, yo creo que es una de las personas probablemente referente, que no solamente que como especialista, sino que también ella ha vivido el COVID. Lo vivió, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene que ser una persona que probablemente tiene que ser referente en lo que tiene que ser su especialidad.
Así que bueno, doctora Julieta Señay, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. La verdad es que un placer poder compartir este pequeño espacio y bueno, este es un pequeño espacio que está dirigido para la comunidad. Lo queremos hacer siempre para ellos, así que es un placer poder contar con usted acá. Bueno, Julieta, la primera pregunta pasa, ¿cuál es tu impresión que la pandemia en este más de un año que llevamos en la ciudad, que llevamos en el mundo entero, cuál es tu análisis desde el punto de vista de la salud mental, desde los inicios de la pandemia, allá por marzo, abril, hasta ahora? ¿Cuál crees tú que ha sido el impacto sobre la salud mental? Muchas gracias, doctores, por esta invitación a su programa. Hablemos de COVID, es la última temporada, estamos cerrando con este tema tan importante, ¿no? Respecto a la pregunta realizada, ¿cuál es mi impresión del impacto de la pandemia sobre nosotros, los ciudadanos? Realmente ningún país estaba preparado, mismo que las grandes potencias también en algún momento estuvieron en jaque con respecto a qué hacer. Al principio nos confiamos de lo que decían las autoridades, hubo mucha desinformación, esto nos causó mucha incertidumbre, aún vivimos con incertidumbre. El año pasado celebrábamos que quizás la pandemia iba a terminar, hoy en día parece que ya nos hubiéramos acostumbrado a vivir con este virus. Hay mucha disminución en la percepción del peligro. A raíz de que vinieron las vacunas, muchas personas erróneamente creen que pueden ya tomar ciertos riesgos, reunirse o dejar la mascarilla. Entonces, no estamos como antes. Al inicio éramos más obsesivos, más exigentes con nosotros mismos en todas las medidas de bioseguridad. Hoy en día, algunas personas están un poquito dejando todas esas medidas por la autoconfianza que se han otorgado a sí mismos de tener la vacuna, y eso no debe suceder. Recordemos que al inicio nos decían solamente usan mascarillas los que tienen signos respiratorios, después resulta que todos tenemos que usar mascarillas, y así ha pasado. Pues esta es una enfermedad en la que no las hemos encontrado descrita en los libros, en la que hemos tenido que sufrirla para aprender de ellas, y en la que todavía nada es absoluto. La ciencia sigue avanzando, sigue estudiando, y por ahora tenemos que confiar en nuestros médicos, en nuestros científicos que están dando ahí la lucha para salvar a nuestra humanidad. Muy interesante, doctora. Yo le tengo que hacer dos preguntas, y una la baso desde la experiencia, porque en el lugar donde yo trabajo, en un momento del inicio de la pandemia, en el hospital público, hicimos que los equipos de salud mental tuvieran la colaboración de poder asistir, llamar a la gran cantidad de trabajadores que teníamos, y la verdad es que se empezó a hablar muchísimo más sobre este síndrome del burnout o el trabajador quemado, y se le empezó a dar mucha más importancia. Pero mis dos preguntas van relacionadas con esto. ¿Podemos hablar que el personal de salud ahora en esta época sufre o está más sensible a esta situación por las condiciones en las que trabaja? No solo personal de salud, porque puede ser extrapolado a todas las otras profesiones o incluso a todos los otros trabajos. ¿Cuál es la situación del trabajo, la seguridad que tiene en el trabajo, la confianza que tiene en su trabajo, la interacción que tiene con empleadores, con trabajadores, con dueños de empresas o incluso nosotros con pacientes? ¿Cuáles son los signos de alarma que uno puede tener para poder decir que no está pasando por esta situación del síndrome de burnout? Y la otra pregunta que va relacionada es si a usted le parece que debería de ser implementarse a manera de un programa que los equipos de salud mental estén presentes siempre en los hospitales y en los lugares privados también, no solo hospitales, sino en todos los lugares, para ver esta situación de poder ir evaluando la salud mental de las personas, ya que creo yo que uno siempre deja de costado a un costado este tema de la salud mental y no le quiere dar importancia, y la verdad es que no le damos toda la relevancia que esto implica. Y si los equipos de salud mental deberían tener esa actitud más proactiva de poder generarlo, de poder armar algo para poder atender a toda la masa laboral en donde estén. Bueno, doctor, es un tema muy interesante, este tema del burnout.
la verdad es que siempre lo relacionamos solamente a los profesionales, pero puede darse en diversas situaciones, y lo más importante es aprender a reconocer cuando estás llegando a ese límite del burnout. Para eso ya han pasado algunos meses, algunas semanas, en las que la persona se siente realmente agobiada, fatigada, en la que la persona puede presentar síntomas atípicos como síntomas también muy cardinales, como se lo podría describir a los cuadros de ansiedad, ¿no? Es muy típico que las personas, al sentir ciertas quejas somáticas, ¿qué son estas quejas somáticas? En el momento que estamos con un pensamiento repetitivo, intrusivo, una preocupación, nuestro cerebro genera esta hormona del estrés que se llama cortisol. En ese momento el cortisol se instala en nuestro músculo cardíaco y empieza la taquicardia, y la gente cree que le va a dar un infarto y acude al cardiólogo, y realmente se te aumenta la presión arterial. También pueden ocurrir quejas somáticas a nivel gastrointestinal, como diarreas, vómitos, gastritis, porque se aumenta el jugo gástrico. Entonces, como un pensamiento negativo que se repitió demasiadas veces en nuestro cerebro generó esta cascada de cortisol, y cómo este cortisol se convirtió en una especie de veneno que nos hizo presentar esto que llamamos nosotros quejas psicosomáticas, a la que no le encuentras un origen físico, y generalmente lo asociamos mucho a los profesionales, por ejemplo, los trabajadores de los hospitales, las enfermeras que durante la pandemia realmente la pasaron muy difícil al no tener esas armas para luchar contra este virus, y no tener todos estos mecanismos de prevención. Realmente muchas personas estuvieron afectadas en su salud mental al punto de llegar a las ideas suicidas, de llegar a la intencionalidad suicida. Entonces es necesario establecer métodos de prevención, pero sobre todo con conocimiento. Necesitamos tener en cada empresa, en cada lugar de trabajo, dispositivos de salud mental. ¿Qué quiere decir? La prevención, la psicoeducación, que las personas sepan cuando está afectada su salud mental, cuando hay signos de alarma o red flags que nos dice, bueno, ya tienes que buscar un profesional. Muchas veces cuando los síntomas son leves, ciertas personas tienen capacidad de autorregularse, pero otras no. Cada uno tiene un nivel de resistencia diferente. Entonces necesitamos a esas personas darles herramientas para hacer esa especie de reciclaje de nuestra basura emocional. Sería muy interesante que en cada trabajo se le diera importancia a la limpieza, a la higiene de nuestra mente, para mantener una buena salud mental, y que los trabajadores todos tengamos ese equilibrio para poder ejercer nuestra labor diaria. Enseñarnos cómo manejar, cómo gestionar nuestras emociones negativas, que siempre existen. Esto no es tan fácil como decir, pon de tu parte o pon de tu fuerza de voluntad. No, cada quien recicla una emoción negativa de diferente forma. Algunos logran traspasar esto sin ningún problema, pero otros, en cambio, es como que se vence esa resistencia y realmente se enferma. Entonces, estemos alertas con esos compañeros que están aislados, que no se relacionan con los demás, que no están interactuando con el resto, o que quizás está distraído en su trabajo y no está cumpliendo con sus funciones. Interesémonos por saber si a lo mejor tiene conflictos en su hogar, conflictos familiares, qué está atravesando esta persona. Es necesario que en todas las empresas se haga esta diferencia para que pueda tener trabajadores equilibrados y la empresa salga ganando. Hay que preocuparse de la salud mental de los trabajadores, sobre todo ahora en épocas de pandemia, en donde muchos están quizás con deudas, con miedo a que te saquen de la casa porque no tienes cómo pagar el alquiler, o no sabes cómo comprar las computadoras a tus hijos. Es necesario que el empleador se preocupe en la salud mental de todo el personal, porque así esta persona puede rendir y laborar con armonía, con equilibrio,
darle la importancia necesaria a las emociones. Alguna vez se implementó algún programa de paz o de meditación, pero hay que poner en práctica cosas que realmente funcionen, y para eso están los profesionales que pueden enseñarnos mecanismos de autorregulación, aprender a gestionar esas emociones, no permitir que esos pensamientos negativos nos generen ansiedad. Nos podemos enojar, nos podemos estresar, pero no permitirnos enfermarnos con esos pensamientos. Cada uno buscarnos una forma, o que los profesionales te enseñen cómo canalizar esos sentimientos negativos y no permitir que te enfermen. O sea, los puedes tener, es aceptable porque eres ser humano, te puedes enojar, puedes llorar, puedes estar triste. El punto es no enfermarte, no dejarte enfermar, no permitir que las situaciones negativas, que a veces no son tanto ni de tu competencia. Por ejemplo, muchas personas me dicen, yo no puedo ver noticias porque enseguida me pongo mal. Imagínate, tienen que ponerse en una burbuja para no enseñarles nada negativo del mundo, y así no son las situaciones. Eso se llama resiliencia, y solo el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse a todas las adversidades, positivas o negativas. Tenemos que, de alguna manera, fomentar nuestra inteligencia emocional, que es la que nos ayuda a desarrollarnos de una buena manera en todo nuestro ámbito, ya sea familiar, ya sea las relaciones de pareja, y así como en el ámbito laboral. Trabajar en armonía. Muchas veces nos encontramos con jefes realmente, como dicen ahora, tóxicos, jefes así, autoritarios, jefes que te ponen ansioso, jefes que te ordenan o que te humillan, y estas personas terminan renunciando del trabajo. Entonces, estar alerta, sí, que a veces no podemos cambiar muchas cosas porque tenemos las desventajas, pero nosotros sí podemos cambiar, ¿no? No puedes cambiar el mundo, pero tú sí puedes cambiar, y lo importante es hacer un escudo mental y no permitir que la patología de otros te enferme, no permitir que la basura de otros te ensucie, de ellos, devuélvela ya. Tú tienes que preocuparte por tu salud mental, porque llevas el pan a tu casa, porque además tienes que criar hijos, y también tienes que estructurar la personalidad de tus hijos para que algún momento atraviesen por las adversidades que tú también estás pasando. Vivimos en momentos muy difíciles, en una pandemia en donde pasamos situaciones tan terribles, sobre todo en nuestro país, en donde nuestros compañeros, colegas tuvieron que ver a cada 5 minutos gente muriéndose, gente que tosía y quedaba en ese último aliento de tos, que daba su vida, y que no se les podía ayudar porque no sabíamos qué hacer. Como consecuencia de esto, muchas personas están presentando un trastorno por estrés postraumático, muchas personas que estuvieron en UCI, muchas personas afectadas por el COVID, por supuesto, ha alterado el sistema nervioso central, y están presentando hoy en día cuadros de ansiedad, trastornos depresivos. Es necesario educar al público a través de estos programas para que reconozca cuándo está pasando realmente una situación que requiere tratamiento. A veces, si es leve, bueno, con una agüita, con un consejo puede pasar, pero si los síntomas persisten por más de 2 semanas, anoten bien los síntomas: palpitaciones, quejas gástricas, dolor de cabeza, pensamientos intrusivos, pensamientos repetitivos y obsesivos, negativos, sentimientos de inutilidad, ganas de no hacer nada, no le encuentra sentido a la vida, a veces llora, o otras veces puede estar muy irritable, problemas con el sueño, con el apetito. Si ya son más de 2 semanas, hay un desequilibrio a nivel del sistema nervioso central y necesitas acudir a un profesional. Quizás requieras tratamiento farmacológico, y siempre tiene que ir de la mano con el tratamiento psicológico, la psicoterapia. ¿Para qué? Para que cuando se termine el tratamiento de los fármacos, tú tengas herramientas para seguir lidiando con estas situaciones negativas que van a seguir viniendo en la vida. En la vida nos va a seguir sucediendo muchos problemas, como perder el trabajo, perder un familiar, traiciones, todas esas situaciones, atravesarlas y no permitir que nos enfermen. Bueno, muchas gracias, Julieta. La verdad que es súper interesante siempre escucharte hablar de un tema que es difícil a veces de entenderlo y difícil de explicarlo, ¿no? La pregunta que yo quiero hacerte, en donde creo yo tú estás luchando en este momento día a día, ¿no?, es la relación que en este momento estamos viendo de la problemática de la adicción. Drogas como el H, drogas como una serie de drogas alucinógenas
que en este momento la pandemia ha hecho de que su consumo aumente, y esto se relaciona con enfermedades infecciosas. Por eso es de que esta relación de trastornos o problemas de salud mental que tenga que ver con drogas de adicciones y, ¿no?, enfermedades infecciosas, sobre todo infecciones de transmisiones sexuales, creemos que tienen un nexo muy importante. Yo quería ver tu opinión de lo que tú estás haciendo en este momento, esta lucha de un futuro sin drogas, el tratar de ayudar a la comunidad. ¿Cuál sería tu mensaje para esa mamá, para ese padre de familia que está luchando para también tratar de sacar a su hijo de las garras de la droga, ¿no? Pues, excelente pregunta sobre las adicciones. La verdad es que sí, durante esta pandemia ocurrió un fenómeno bien extraño que ocurrió en España. Cuando alertaron sobre la cuarentena, fíjate que en España los adictos se inscribieron en el programa de reducción de daños, que es el programa de las metadonas. La mayoría de los adictos sabían, tenían el presentimiento que la droga iba a estar escasa y se inscribieron en el programa de la reducción de daños con metadona. Acá en Guayaquil sucedió exactamente lo mismo. El último día 18 de marzo vinieron casi 200, 300 usuarios que decían que la droga se iba a escasear, que ya no iba a haber droga, o que iban a aprovechar el encierro para pasar por la abstinencia. De todo ese grupo, la mayoría de ellos, erróneamente por las creencias distorsionadas, recayeron en alcohol, y es una de las drogas que más se incrementó su consumo durante esta pandemia. Muchas de estas sustancias afectaron a la salud mental, afectaron inmensamente. Se han presentado cuadros de paranoia, de psicosis por consumo de sustancias, y en muchos casos recordemos que la droga desinhibe a la persona, la droga te vuelve hipersexual, aumenta la libido sexual. Entonces, muchas personas bajo efectos del consumo de una sustancia han disminuido el cuidado, han disminuido y han tomado riesgos en donde no se han protegido al tener una actividad sexual, y ha habido un incremento de enfermedades de transmisión sexual, especialmente en jóvenes y adolescentes. La verdad, es muy grande el incremento, la cantidad de personas relacionadas al consumo de sustancias y a patologías duales, que nosotros le llamamos cuando además de consumir presentas una enfermedad mental, como un trastorno depresivo, un trastorno obsesivo, una esquizofrenia, un trastorno bipolar. En el programa Por un Futuro Sin Drogas del municipio de Guayaquil atendimos durante toda la pandemia, buscamos las maneras, las herramientas de llegar a las casas de estas personas por medio del Zoom, por medio del WhatsApp, y a brindarles atención a los jóvenes que estaban en ese momento en situación incluso de calle. Muchos jóvenes estaban en situación de calle, otras personas que estaban con el síndrome de abstinencia muy florido y que requerían la medicación, recibieron el apoyo del programa Por un Futuro Sin Drogas del municipio de Guayaquil, que estamos atendiendo en el Hospital Bicentenario, en el primer área de desintoxicación. Muy pronto vamos a abrir, en una semana, vamos a abrir el CEPTAT, el primer CEPTAT de mujeres, que es de desintoxicación y tratamiento primario. También está en proyecto abrir en el Guasmo el CEPTAT para hombres. Entonces, para brindar toda la ayuda a toda esta población que lamentablemente ha estado inmersa en este mundo adicto, una droga, la H, que ha masacrado a la paz de la familia ecuatoriana y que ha llevado a los jóvenes a cronificarse. Vemos jóvenes como están en las calles vendiendo agua, prostituyéndose o delinquiendo. Es importante que tú, mamita, papito, sepas que apenas si tienes una sospecha debes realizar una prueba de drogas, no acusar, y buscar ayuda inmediata antes que se genere la enfermedad. El problema no es la droga, sino lo que hace la droga en tu hijo. Le hace perder los valores, los principios, lo encamina a un mundo delictivo, y necesitamos que tus hijos no normalicen esas situaciones. Necesitamos rescatarlos a tiempo, porque sí se puede. No dejemos que se cronifiquen, no dejemos que anden deambulando en las calles, pero es necesario que la familia apoye y que sobre todo también establezcamos métodos de prevención. Nadie tiene que venir a hacer prevención en tu casa, lo tienes que hacer tú como padre. Es importante que sepamos que nosotros estructuramos la personalidad de nuestros hijos. Para eso necesitamos salud mental, nosotros como padres, para poder repartirse a nuestros hijos y poder evitar que estos hijos caigan no solo en consumo de drogas, sino en otras situaciones peligrosas como malas compañías, pandillas, o que abandono de
del sistema escolar, depresión, ahora en día que están los chicos encerrados, es como que sus cerebros están apagados, aislados, no están adquiriendo habilidades sociales, necesitan esa capacidad de resolver problemas, no toleran la frustración porque están en una burbuja. Entonces necesitamos los padres aprender mucho, pero primero equilibrar nuestra propia salud mental para ayudar a nuestros hijos a que enfrenten, porque esta pandemia todavía no se ha terminado. Esperemos que las cosas mejoren para nosotros, pero es importantísimo que nosotros como padres tengamos ese objetivo de estructurar la personalidad de nuestros hijos para que ellos enfrenten las adversidades de la vida, las emociones negativas. Nosotros somos sus primeros maestros, ahora que no contamos ni con los maestros en los colegios, tenemos que nosotros vernos obligados a establecer métodos de crianza positiva, no ser autoritarios, ser autoridad. Que no nos tengan miedo, que nos respeten, no ser permisivos, sino negociar con nuestros hijos, aprender el arte de negociar. Y por supuesto, no sobreproteger, sino proteger, que ellos cometan el error y que sepan que ahí estamos, que siempre vamos a estar ahí. Hoy en día es muy difícil, esto es un arte, el arte de ser padres en tiempo de drogas. Nadie nos enseñó a hacer, no tenemos el diploma, sin embargo, ahí nos lanzamos en esta carrera de ser padres. Hagámoslo bien, porque recordemos que nuestra salud mental es muy importante para mantener nuestro equilibrio tanto en lo laboral, en lo familiar, en lo personal, y que nosotros como padres estamos obligados a manejar nuestras emociones para ser esos grandes maestros de la vida para nuestros hijos, estructurar su personalidad. Y ahora que estamos en tiempo de pandemia y todavía mantenemos una incertidumbre, es necesario reaprender, reeducarnos quizás en el manejo de nuestras emociones de forma positiva, establecer una crianza positiva para que nuestros hijos también aprendan a pasar por las adversidades que nosotros hemos tenido que pasar y que tengan un equilibrio en su vida, que aprendan a tener resiliencia, a tener todas esas habilidades sociales que necesitamos para desenvolvernos en nuestra vida diaria, y que si tienes un problema en este momento de salud mental como ansiedad, tristeza, y ya estás demorando mucho tiempo, no te olvides de buscar ayuda profesional. No tengas miedo. Gracias, doctores Washington, Andrés, muchísimas gracias por esta participación en este hermoso programa. Bueno, Julieta, te queremos agradecer tu participación, la verdad que ha sido muy concreta, muy didáctica. Queremos agradecerte por tu tiempo, siempre tú eres muy generosa con tus conocimientos, y yo creo que esto le va a servir mucho a todos quienes nos siguen a nivel del cada sábado en nuestro programa, y sobre todo hoy que terminamos esta primera temporada de Hablemos de COVID. Queremos invitarlo a partir del próximo sábado, ¿no, verdad?, en Hablemos de Enfermedades Infecciosas. Sobre todo vamos a comenzar con infecciones de transmisión sexual. Vamos a seguir teniendo un espacio en donde vamos a hablar de actualidades en COVID, o si es que la dinámica de la epidemia lo amerita, lo hablaremos. No queremos dejar de agradecer y recordar que este es un programa auspiciado por la Sociedad de Infectología del Guayas y por el Foro Permanente de la Salud. Hasta el próximo sábado, amigos. Chao, un gusto. Hablemos de COVID. Hace 17 meses, un enemigo invisible, rápido y letal, llegó para cambiar nuestras vidas. No conocíamos nada. Muchos de nosotros partieron. Grandes guerreros saltaron al campo de batalla. La resistencia empezó y continúa con alcohol antiséptico y mascarilla. Juntos podemos ganar la batalla y hacerle frente al enemigo. Hoy somos más fuertes. Everon Alpha 2R inhibe la replicación viral contra el SARS-CoV-2.